Luego de haber hecho nuestro dibujo plano, ahora vamos a hacer las acotaciones para poder pasar el dibujo a nuestra ficha técnica. Yo debo definir cuáles son las medidas que quiero que se controlen en producción. Entonces yo voy a definir que quiero el largo de la blusa, que quiero la mitad del contorno de busto, la mitad del contorno de cintura, la mitad del contorno de cadera, el largo de la manga, la abertura de la manga, la abertura del escote. Entonces cada uno va a definir cuáles son las medidas que va a controlar. Entonces vengo aquí a esta herramienta en donde está Bezier, la voy a activar y empiezo. Entonces yo voy a decir mi primera medida, entonces es el largo, de donde voy a medir hasta donde voy a medir. Voy a trabajarlas mejor con la herramienta mano alzada porque visualizo la línea. Entonces le doy clic y me vengo hasta abajo y trato de hacerla lo más recta posible, le doy clic. Teniendo seleccionada la línea, vengo aquí a esta barra de propiedades y le doy clic a esta flecha y selecciono la punta que deseo, tanto al inicio como al final. Debo de tener en cuenta que mi flecha quede exacto desde donde voy a medir hasta donde voy a medir, no me puedo pasar de ahí. Entonces fíjense que si es hasta el ruedo, es hasta ahí. Mi flecha no puede quedar ni más abajo de la blusa ni más arriba. Entonces ya tengo la flecha y voy a decir que esta medida, voy a activar aquí la herramienta de texto, doy un clic izquierdo, le voy a bajar el tamaño aquí a la letra, la voy a dejar en 6 y le voy a decir que esta va a ser la letra A, vamos la A mayúscula. Y la coloco pues más cercana a la línea. Entonces esta va a ser la medida A, quiere decir que en el formato de la ficha técnica, la medida A, en donde está el cuadro de medidas, la medida A va a ser el largo de la blusa. Ahora voy a hacer la mitad del contorno de busto. Yo puedo volver a hacer una línea o simplemente toco esta, le doy control D para duplicarla. Y aquí donde está esta herramienta de ángulo de rotación, le puedo decir 90 grados, Enter, y ella se rota. Aquí en este por de la mitad, con clic sostenido lo arrastro, lo coloco en donde voy a medir, y aquí con la herramienta forma, yo puedo darle clic a este punto y con la flecha lo arrastro. Aquí tengo la flecha sostenida hasta que ya me llegue al punto en donde yo necesito, listo. O si quieren hacen la línea, como les parezca mejor, la hacen desde cero. Ahora le voy a poner a esta que es la letra B, entonces toco la letra A, le digo control D, pues para duplicarla. Me paro acá, le voy a dar doble clic izquierdo, la borro y le digo que esta va a ser mi medida B. Hago lo mismo con la cintura, entonces me ubico, toco esta línea que ya creé, le doy control D y la arrastro hasta donde va a ser el punto de la cintura y hago lo mismo. Con la herramienta forma, toco el punto de la flecha y con las flechas del teclado, en este sentido hacia la izquierda, la voy desplazando hasta que llegue al punto en donde yo necesito. Toco la letra B, control D para que se duplique. Aquí está, me quedo más arriba, y la arrastro hasta acá y le digo que esta va a ser, le doy doble clic, la borro y le digo que esta va a ser mi letra C. Igual, entonces debe de coincidir con lo que yo voy a colocar en la tabla de medidas. Ahora hago la cadera, toco esta flecha, le doy control D, del centro lo arrastro y lo coloco en donde yo necesito, entonces lo coloco aquí, un poco más corrida, con la herramienta forma, toco el nodo de la otra esquina y con la flecha lo desplazo, entonces digo hasta aquí voy a medir y esta entonces irá a ser mi letra D, entonces toco la C, le doy control D para duplicarlo y del centro con clic sostenido lo arrastro, doble clic, la borro y coloco la letra D. Entonces ya tengo aquí 4 medidas. Ahora digo voy a controlar
el largo de la manga. Entonces, la pueden hacer en el delantero, en el posterior, como deseen. Voy a hacerla en este caso en el posterior. Entonces yo puedo coger también ya esta flecha que tengo, le doy control D, vengo, la arrastro del centro. Entonces yo puedo, con la herramienta forma, toco el nodo de acá y digo que necesito medir desde aquí. Toco el nodo de abajo de la flecha y lo desplazo y le digo que hasta aquí. Entonces yo me acerco y verifico si es aquí. Y me desplazo hacia arriba para verificar que la flecha sí me haya quedado bien, listo. Entonces ahora hago lo mismo, voy en la letra D, entonces voy a tocar la D, le doy control D y la arrastro acá y le voy a dar doble clic y le digo que esta va a ser la E. Listo. Y eso mismo lo vamos a hacer con todas las medidas que nosotros querramos controlar. Si quiero controlar el ancho de pecho, si quiero controlar, por ejemplo, la abertura de manga. Entonces, hago la flecha, aquí la voy a hacer desde cero. Entonces, hago la flecha y le digo que desde este punto a este punto. Y activo la herramienta de selección, le doy las flechas. Y le voy a decir que entonces, como voy en la manga, a la manga le di la E, control D para duplicarla, la arrastro hasta, ay perdón, control C. Debo cogerla bien del centro. Vamos a irla arrastrando. Y esta va a ser la letra F. Bueno, y como les digo, entonces así lo hacen con todas las medidas que ustedes deseen controlar. Por ejemplo, si desean controlar el ancho de espalda, el ancho de pecho, vamos a marcar acá, por ejemplo, la abertura del escote. Entonces, yo vengo acá, acuérdense que la pueden hacer con mano alzada o con Bezier. Yo hago la línea. Si no me queda derecha, vengo con la herramienta forma. Selecciono los dos nodos, me vengo a alinear nodos y le digo que me los alinee horizontalmente y acepto y ahí ya me queda derecha. Entonces le doy inicio y final de flecha y vamos en la letra F. Entonces vamos a decir que la abertura de escote es la letra G. Entonces toco una letra, control D, la llevo hacia acá. Ah, bueno, miren que aquí no me quedó esta flecha, entonces vuelvo y la selecciono, listo. Y esta va a ser mi letra G. Entonces voy a decir que listo, ya esas son las medidas. Ahora yo quiero hacer una lupa. Entonces voy a ampliar para hacerle un detalle a mi producto. Entonces, ¿cómo hacemos las lupas? Yo voy a decir que voy a hacer una lupa aquí en el botón, para el botón. Entonces, voy a hacer un círculo con la herramienta elipse, control shift sostenido, las teclas control shift sostenidas y hago un círculo. Entonces, voy a agrupar, en este caso, si yo debo agrupar el objeto. Aquí, antes de hacer las flechas, podíamos haber agrupado tanto el delantero como el posterior. Como ya le hice la flecha, pues yo lo voy a agrupar acá, lo selecciono todo y me vengo aquí a la herramienta de agrupar. ¿Para qué? Para que se mueva completo. Listo, entonces toco el objeto que yo quiero, al que le voy a hacer lupa, le voy a dar control D. Yo aquí puedo tocar el objeto, desagrupo y pues esto no es necesario, pero lo explico acá. Entonces le borro esto, le borro esta flecha y esta letra. Vuelvo y agrupo, selecciono, me vengo a la herramienta agrupar y voy a ampliar. La idea es que yo voy a hacer un zoom para los botones, para el botón, porque quiero hacer una observación del botón. Entonces, amplío lo más que pueda. Acá puedo ampliar suficiente. Siempre de una esquina. Mire. Yo cojo estos manejadores de tamaño de las esquinas, siempre de la esquina, y lo amplío. Lo estoy ampliando mucho porque lo que yo voy a poner aquí en este círculo es este espacio del botón. Entonces, toco mi objeto y me voy a venir aquí al menú Efectos
Bueno, en el Corel 6 está en efectos Power Clip. En este Corel 7 está aquí en objeto. Entonces donde diga Power Clip le digo situar dentro de marco y voy y le doy clic en el círculo que creé, le doy un clic izquierdo y ahí ya se ubicó, pero se ubicó como el programa deseó. Entonces yo vengo y le digo otra vez objeto o efectos, dependiendo de la versión, le digo Power Clip y le digo editar Power Clip. Entonces mire que ya está ahí, yo la puedo, por ejemplo, ubicar aquí este botón, mire, lo arrastro y digo, bueno, yo quiero que me quede ubicado ahí. Y le digo otra vez, objeto, Power Clip, finalizar edición, y ahí ya me queda. Entonces yo le puedo traerla, por ejemplo, acá. Esto ya es una lupa, voy a crear una flecha acá. Le doy la flecha y voy a hacer una observación. Entonces activo la herramienta texto, doy un clic, le voy a bajar el tamaño y voy a decir que esto es un botón de 18 líneas, color blanco. Es un ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo de una lupa. Por ejemplo, ¿cierto? Ya, entonces aquí ya tenemos nuestro dibujo para pasar a la ficha T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a dar, ya lo acerco, lo que más pueda, ¿cierto? Lo acerco. Con la lupa voy a hacerle como un recuadro para que lo coja aquí todo. Le voy a dar imprimir pantalla, la tecla imprimir pantalla. Y voy a abrir una página de Paint, o si ustedes desean se pueden ir directamente a Excel y lo pegan en el Excel y ya ahí ustedes modifican, pueden activar la herramienta de recortar para dejar únicamente lo que quieren trabajar y listo. Y ahí ya tendríamos nuestro dibujo acotado para pasar a la ficha técnica.